La ciudad estaba envuelta en una lluvia persistente que caía como un telón sobre las calles solitarias. Julián corría con el pulso acelerado, sus botas golpeaban los charcos y dejaban tras de sí un eco que lo delataba. En su mano derecha apretaba con fuerza un bolso de mujer, recién arrebatado en una parada de autobús. Había accionado con rapidez, con esa destreza que solo otorgan los años de práctica en el oficio del hurto. El agua fría le empapaba la ropa y le calaba hasta los huesos, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Finalmente se refugió bajo un puente, donde el olor a humedad, basura y orina se mezclaban en un ambiente sofocante. Se dejó caer sobre un cartón húmedo y abrió el bolso, iluminado apenas por la tenue luz de un faro lejano. Sacó un par de billetes arrugados, un celular nuevo y algunos documentos que para él no valían nada. Sus labios dibujaron una sonrisa torcida. «Con esto me alcanza para unos días», dijo en voz baja, como si intentara justificarse. No era la primera vez que robaba, ni tampoco sería la última, pensaba él. Desde que se había adolescente acostumbrado a vivir del delito, convencido de que la sociedad le debía lo que jamás le dio. Había aprendido a moverse en la sombra, a huir cuando la sirena de la policía se acercaba, a esconderse en los rincones olvidados de la ciudad. Pero esa noche algo distinto le quemaba por dentro. El recuerdo lo asaltó de golpe, un niño de no más de 8 años, llorando desconsolado en medio de la calle. Julián le había arrebatado su mochila escolar minutos antes. El pequeño gritaba, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Devuélvemela, por favor, es mía». La madre del niño, con la voz rota, le había suplicado extendiendo los brazos. «No le hagas eso. Es solo un niño, te lo ruego». Julián no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás. La costumbre de escapar era más fuerte que cualquier otra cosa. Ahora, bajo el puente, con el botón entre sus manos, esa escena lo perseguía sin descanso. El llanto del niño parecía retumbar en el espacio vacío, más fuerte que la tormenta. Trató de apartar la imagen, pero no pudo. Cerró los ojos y recordó su propia niñez, los días de hambre, la ausencia de su padre, la enfermedad de su madre que lo dejó huérfano demasiado pronto. Recordó cómo, a los 12 años, había robado un pedazo de pan para sobrevivir. Desde entonces, se había convencido de que el mundo era una lucha de lobos, donde solo los más astutos lograban sobrevivir. «La vida me quitó todo, yo solo tomo lo que merezco», se repetía siempre, como un mantra para no sentir remordimiento. Pero esa noche las palabras no surtían efecto. La mirada del niño lo perseguía, como un espejo de sí mismo. Un trueno sacudió el cielo y Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No miedo a ser atrapado, sino miedo a la soledad y al vacío que se había cavado con sus propios actos. Dejó el bolso a un lado, se cubrió el rostro con las manos y respiró agitadamente. Intentó dormir, mas la voz de la mujer se clavaba en sus oídos. «Por favor, devuélvesela». Se tapó los oídos con fuerza, pero el recuerdo seguía ahí. La lluvia golpeaba con furia las láminas oxidadas del puente, y cada gota parecía marcar un ritmo que lo atormentaba. Al amanecer, Julián seguía despierto, sin encontrar descanso. Por primera vez, el robo no le había dado satisfacción. Sentía una punzada de culpa que lo ahogaba. El día gris comenzaba a asomar, y con él un pensamiento nuevo y perturbador lo invadía, tal vez estaba llegando al límite de lo que podía soportar. Tal vez esa vida no era un camino, sino un túnel oscuro que lo llevaría directo a la destrucción. Esa idea lo dejó helado. No sabía si estaba preparado para cambiar, pero en lo profundo, un pequeño resquicio de duda empezaba a abrirse paso entre sus sombras. El amanecer llegó cargado de neblina. Julián caminaba sin rumbo fijo, con los ojos rojos y el cuerpo entumecido tras una noche sin descanso. No había podido dormir. La imagen del niño llorando lo perseguía, y la súplica de la madre resonaba en su mente como un eco insoportable. La ciudad parecía despertar lentamente. Las tiendas abrieron sus puertas, los transeúntes se apresuraron hacia sus trabajos y el tráfico llenaba las avenidas. Julián se sentía ajeno a todo, como un fantasma que deambulaba entre sombras.
Sin saber por qué, sus pasos lo llevaron hasta una pequeña iglesia situada en una esquina olvidada. El edificio estaba deteriorado, las paredes descascaradas, las ventanas rotas, las campanas mudas desde hacía años. Aún así, el lugar conservaba cierta calma que lo invitaba a entrar. Al cruzar el umbral, un olor a cera derretida y madera vieja lo envolvió. Allí, de pie junto al altar, estaba el padre Tomás, un sacerdote de avanzada edad que alguna vez le había ofrecido pan cuando era niño. El anciano levantó la mirada y sus ojos se entreabrieron con asombro. ¿Juliano?, preguntó, como si no creyera lo que veía. Sí, padre, soy yo, respondió Julián con voz apagada. El sacerdote se acercó lentamente, estudiando su rostro. No pensé volver a encontrarte. Los ojos de un niño abandonado no se olvidarán jamás. Julián bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Recordó aquellas tardes en las que se escabullía a la iglesia solo para recibir un trozo de pan o un vaso de leche. El padre Tomás era uno de los pocos que le había mostrado algo de compasión. He escuchado cosas de ti, hijo, continuó el sacerdote con tono grave. El barrio habla. Dicen que has seguido un camino oscuro. No sé vivir de otra manera, contestó Julián, encogiéndose de hombros. ¿Qué otra salida tengo? Nadie me enseñó algo distinto. El anciano lo observó en silencio por unos segundos y luego colocó una mano firme sobre su hombro. No naciste ladrón, Julián. La vida te empujó, es cierto. Pero eso no significa que tengas que permanecer en esa oscuridad. Siempre existe un camino de regreso. La pregunta es, ¿quieres tomarlo? Las palabras del padre Tomás calaron en su interior como gotas constantes perforando la piedra. No respondió, pero sentí que algo en su pecho comenzaba a removerse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba sin odio ni desprecio, sino con la esperanza de que aún había algo rescatable en él. Julián salió de la iglesia con la mente agitada. Caminó durante horas, hasta que la tarde comenzó a caer. La lluvia había cesado y la ciudad estaba envuelta en un resplandor grisáceo. Sin darse cuenta, regresó al mismo lugar donde había robado la mochila escolar del niño. Se quedó un largo rato observando, como si esperara encontrar de nuevo. Finalmente, en una parada de autobús cercana, lo vio. El pequeño estaba de la mano de su madre, ambos esperando con paciencia. El corazón de Julián se aceleró. Llevaba la mochila aún en su cuarto, y por un instante pensó en buscarla y devolvérsela en persona. Pero la vergüenza lo paralizó. No se sentía capaz de mirarlos a los ojos. En lugar de eso, tomó una decisión impulsiva. Corrió hasta su escondite, recogió la mochila y volvió apresuradamente. Cuando llegó a la parada, los observará desde la distancia. La madre consolaba al niño, acariciándole el cabello. Julián, con las manos temblorosas, dejó la mochila en un banco cercano y se alejó rápidamente antes de que pudiera descubrirlo. Mientras se escondía en una esquina, vio cómo el niño la encontraba y gritaba con alegría. «Mamá, mi mochila. Está aquí». La mujer abrazó a su hijo con fuerza, y Julián sintió una punzada en el pecho. No había reparado todo el daño, pero al menos había devuelto algo de lo que había quitado. Una sensación extraña lo envuelto, no era alegría completa, pero tampoco era la pesada culpa que lo acompañaba. Era una ligera chispa de alivio. Esa noche, en su cuarto húmedo, recordó las palabras del padre Tomás: siempre existe un camino de regreso. No sabía si era capaz de recorrerlo, pero por primera vez se permitió la posibilidad de imaginarlo. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado, aunque Julián no sintió la claridad dentro de sí. Había pasado gran parte de la noche dando vueltas en su cama, debatiéndose entre regresar al camino que conocía o arriesgarse a buscar algo distinto. No estaba acostumbrado a dudar, siempre había accionado por impulso, robando lo que necesitaba y desapareciendo entre las sombras. Ahora, la voz del padre Tomás y la imagen del niño recuperando su mochila se interponían en cada uno de sus pensamientos. Con el estómago vacío, salió a la calle. Caminó por el mercado,
donde los vendedores ofrecían frutas brillantes y pan recién horneado. El olor lo embriagaba, y la tentación de tomar algo sin pagar se hacía presente como un reflejo automático. Extendió la mano hacia una manzana, pero se detuvo al escuchar la risa de un grupo de niños que corrían cerca. Uno de ellos llevaba una mochila igual a la que había devuelto. Sintió que la vergüenza lo invadía y retiró la mano de golpe. «Julián, ¿otra vez rondando por aquí?». Una voz conocida lo descubrió. Era Raúl, un viejo compañero de andanzas. Vestía con ropa cara, cadenas brillantes y un aire de superioridad. «Solo estoy caminando», respondió Julián con frialdad. Raúl soltó una carcajada. «No me digas que estás pensando en dejarlo. El barrio habla, dicen que andas raro. ¿Será cierto?». Julián apretó la mandíbula. Sabía que Raúl no era alguien con quien discutir. Habían compartido golpes, huidas y noches en prisión. Eran parte de la misma manada. «Estoy cansado, nada más», contestó, impidiendo mirarlo a los ojos. Raúl lo rodeó con un brazo y lo atrajo hacia un callejón. «Escucha, tengo un trabajo grande. Fácil, rápido y con buena paga. Un par de relojes caros en una joyería mal vigilada. Necesito a alguien ágil como tú». «¿Qué dices?». El corazón de Julián latió con fuerza. El dinero lo tentaba, hacía semanas que no probaba una comida decente ni dormía en un sitio cálido. Además, la sensación de ser útil a un grupo lo llamaba con fuerza. Raúl le ofrecía lo que conoció: acción inmediata, recompensa segura. «No lo sé», murmuró. «No seas ingenuo», replicó Raúl. «Nadie nos va a dar trabajo honrado. Somos lo que somos. Y créeme, el mundo no perdona». Las palabras pesaban como cadenas. Julián pensó en el niño, en la sonrisa cuando encontró la mochila, en el alivio que sintió esa tarde. Cerró los ojos por un instante y se apartó bruscamente del abrazo de Raúl. «No voy a hacerlo». El silencio se hizo denso entre ambos. Raúl lo miró con incredulidad, luego con desprecio. «Te estás ablandando. No reconoces quién eres. Si sigues así, terminarás muerto de hambre». Sin esperar respuesta, se marchó dejando a Julián con un vacío aún mayor. El ladrón sintió miedo de Raúl, de sus represalias, de la burla de los demás. Pero también miedo de sí mismo, de no ser capaz de sostener aquella decisión por mucho tiempo. El día transcurrió lentamente. Julián encontró refugio en la iglesia al caer la tarde. Allí estaba el padre Tomás, acomodando bancos viejos. Julián se sentó en silencio hasta que el sacerdote lo miró. «Tus ojos parecen tormenta», dijo suavemente. «Hoy me ofrecieron volver al robo. Estuve a punto de aceptar. Tengo hambre, padre. Tengo miedo». El sacerdote se acercó y se sentó a su lado. «El miedo es natural, hijo. Pero cada vez que eliges resistir, aunque sea por un instante, ya estás cambiando tu destino. No se trata de ser perfecto, sino de luchar contra lo que te ata». Julián lo escuchó en silencio, con los puños cerrados. Por primera vez, pensó que quizás podía seguir intentándolo. No tenía certezas ni planos, solo un deseo nuevo que apenas nacía: no regresar a la oscuridad. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama fría, recordó el rostro de Raúl y el desprecio en sus ojos. Sabía que su decisión no pasaría inadvertida. El cambio traía consigo enemigos, y estaba dispuesto a enfrentarlos aunque no supiera cómo. Cerró los ojos, temblando, pero con una chispa de valor que antes no conocía. Las calles parecían observarlo. Julián caminaba con el corazón agitado, convencido de que Raúl no dejaría pasar su rechazo sin una respuesta. Esa noche apenas había dormido, y cada ruido en el pasillo de la vieja pensión lo hacía estremecerse. La sensación de estar vigilado lo acompañaba como una sombra. Al día siguiente, cuando salió en busca de trabajo informal, lo interceptaron dos muchachos del grupo de Raúl. No lo golpearon ni lo insultaron,
solo lo rodearon y lo miraron con dureza. Uno de ellos murmuró: Raúl dice que recuerdes de dónde vienes. Julián no respondió. Apretó los dientes y siguió caminando, pero el miedo lo invadió. Aquello era apenas un aviso. Sabía que tarde o temprano vendría una prueba mayor. Esa misma tarde, mientras se refugiaba en la iglesia, el padre Tomás lo encontró encerrado en un banco. Tus hombros cargan un peso que no puedes llevar solo, hijo. Yo vigilante, padre. Raúl quiere arrastrarme de nuevo, y yo no sé cuánto tiempo resistiré. El sacerdote lo miró con calma y le ofreció un pan duro. El mal siempre tienta más cuando estás hambriento. No lo olvides, resistir no significa no tener miedo, significa elegir a pesar del miedo. Las palabras le dieron fuerzas, pero la noche traía un desafío inevitable. Cuando el sol se ocultó, Julián regresó a su barrio. Apenas dobló la esquina de la calle principal, escuchó voces conocidas. Raúl lo esperaba, acompañado de 3 hombres. El líder alarmante con esa mezcla de burla y crueldad que lo caracterizaba. Mira quién aparece. El que ahora se cree demasiado bueno para nosotros. Julián se detuvo, con el cuerpo tenso y los puños apretados. Ya te dije que no quiero seguir en eso. Raúl se acercó lentamente, su cadena de oro brillando bajo la luz de un faro. Nadie se vende así como así, Julián. No somos una puerta que se abre y se cierra cuando te da la gana. Tú eres de los nuestros. Uno de los hombres arrojó al suelo un reloj de pulsera robado, reluciente y caro. Demuestra que todavía eres parte, dijo Raúl. Véndelo mañana. Si lo haces, seguimos siendo hermanos. Si no, tendrás problemas. Julián lo miró fijamente. El reloj parecía pesar de más que una piedra. Sabía que si lo aceptaba, regresaría a la misma cadena que lo había tenido atrapado toda su vida. Pero si lo rechazaba, las represalias serían duras. El silencio se hizo insoportable. Finalmente, con un movimiento decidido, Julián empujó el reloj con el pie lejos de sí. No voy a hacerlo. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Raúl lo observó con furia, aunque no lo golpeó. Se inclinó hacia él y susurró con voz helada. Te acabas de condenar. Los hombres se marcharon, dejando tras de sí una amenaza latente. Julián quedó solo en la calle, temblando. Por primera vez había dicho un no, claro, y aunque la consecuencia era incierta, sintió una chispa de dignidad en su interior. Más tarde, en su cuarto, apenas pudo contener las lágrimas. La decisión lo aterraba, pero también lo hacía sentir diferente. Era como si hubiera roto una cadena invisible que llevaba años oprimiéndola. Recordó la mirada del niño con su mochila y la calma en los ojos del padre Tomás. Quizás existiera un futuro para él, aunque aún estuviera muy lejos. Mientras intentaba conciliar el sueño, un pensamiento lo descubriría: no todo cambio nace de un gesto heroico, a veces empieza con la simple negativa a seguir cayendo. Y esa noche, aunque con miedo, Julián había dado su primer paso real hacia otra vida. El amanecer llegó con un aire helado, y Julián apenas había dormido. El recuerdo de Raúl y su amenaza lo acompañaba como un filo constante en la garganta. Miraba por la ventana de su cuarto, viendo cómo la ciudad despertaba, y en su mente resonaban las palabras del padre Tomás: resistir significa elegir a pesar del miedo. Sabía que debía actuar. Si se quedaba de brazos cruzados, Raúl lo encontraría tarde o temprano, y no solo corría peligro él, sino también la poca paz que había encontrado en la iglesia. Así que, con un esfuerzo enorme, decidió buscar un camino que jamás había considerado: trabajar de manera honrada. Salió temprano y caminó hasta el mercado. Allí, entre puestos de frutas, pescados y pan recién horneado, se acercó a un comerciante de rostro severo. Necesito trabajo, dijo Julián con voz firme, aunque las manos le temblaban. El hombre lo miró de arriba abajo, notando su ropa gastada y las cicatrices en sus brazos. No confío en vagos. No soy un vago.
Solo quiero una oportunidad, insistió Julián. Puedo cargar cajas, limpiar, lo que sea. El comerciante dudó, pero finalmente ascendió. Empieza moviendo esas sacas de papas. Si trabajas bien, hablamos después. Julián se lanzó al trabajo con una energía que ni él conocía. El sudor pronto le cubrió la frente, y el dolor en los brazos era intenso, pero cada movimiento le recordaba que estaba eligiendo algo distinto. Cuando terminó el día, el comerciante le pagó unas monedas. No era mucho, pero para Julián fue como sostener un tesoro en sus manos. Con ese dinero, compró un pedazo de pan y lo compartió con un niño de la calle que lo miraba con hambre. El pequeño enojado con gratitud, y en ese instante Julián comprendió algo profundo: la vida adquiría sentido cuando daba en lugar de arrebatar. Al caer la noche, volvió a la iglesia. El padre Tomás lo recibió con un gesto amable. «Tus ojos se ven distintos hoy», observó el sacerdote. «Trabajé, padre. Gané mis primeras monedas honradas». El anciano decepcionado con orgullo. «Ese es el verdadero tesoro, hijo. No el dinero, sino la dignidad que sientes ahora». La alegría fue interrumpida por un estruendo en la puerta. Raúl y 2 de sus hombres irrumpieron, con la rabia ardiendo en sus miradas. «Así que aquí te escondes, traidor», dijo Raúl, avanzando con paso firme. Julián dio un paso al frente, temblando pero decidido. «Ya no soy parte de tu mundo». Eligió otro camino. Raúl rió con desprecio. «Nadie se libra tan fácil». El padre Tomás se interpuso entre ellos, con la voz firme a pesar de su edad. «Este lugar es sagrado. No permitiré violencia aquí». Los hombres fueron detenidos un instante, confundidos por la autoridad moral del sacerdote. Raúl, aunque furioso, no se atrevió a profanar el templo. Se inclinó hacia Julián y susurró con veneno: «Esto no ha terminado». Cuando se marcharon, el silencio fue casi insoportable. Julián respiró hondo, sintiendo un temblor en todo su cuerpo. Había enfrentado a su mayor miedo y, aunque sabía que no estaba libre del peligro, se había mantenido firme en su decisión. Los siguientes días no fueron fáciles. Trabajaba largas horas en el mercado, dormía poco y vivía con la incertidumbre de un ataque. Pero cada moneda ganada limpiamente lo llenaba de orgullo. Poco a poco, algunos comerciantes comenzaron a confiar en él, y hasta los vecinos que antes lo miraban con recelo empezaron a saludarlo. Un atardecer, mientras cargaba cajas, vio a lo lejos al niño de la mochila junto a su madre. Esta vez, en lugar de esconderse, se atrevió a mirarlos. El niño se escuchó y levantó la mano en señal de saludo. Julián, con el corazón conmovido, respondió al gesto. Aquello fue un perdón silencioso que le devolvió fuerzas. Con el tiempo, su vida cambió. No se volvió rico ni famoso, pero encontré algo mucho más valioso: la certeza de que podía ser distinto. El recuerdo de Raúl aún lo inquietaba, pero aprendió que el verdadero enemigo no era él, sino el Julián del pasado. Una noche, al encender una vela en la iglesia, miró la llama titilar y susurró para sí mismo: «He nacido de nuevo». Y en ese instante, sintió que la esperanza ya no era un sueño lejano, sino una realidad que ardía en su propio corazón.